Estamos de regreso. Le contamos que tras más de un año de ser presentada, la reforma previsional impulsada por el gobierno no ha logrado avanzar en consensos entre los diversos sectores políticos. Actualmente está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Vamos a conversar de este tema junto al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, subsecretario. ¿Cómo están? Muy amable. Subsecretario, bueno, ha pasado harto tiempo desde el inicio de esta discusión. Ha sido bien difícil, eso es evidente. ¿En qué momento se encuentran las conversaciones? ¿En qué punto están? Bueno, en efecto, llevamos ya, la semana pasada se cumplió un año de la presentación de este proyecto de ley. Han habido varias mesas de expertos, audiencias, se ha recibido a mucha gente. Tenemos un diálogo, no hay una inacción, esto no está congelado, pero sin duda se ha, digamos, demorado un poco la toma de decisiones para poder llegar a un punto final. Yo creo que el punto fundamental tiene que ver con este 6% que se incrementa la cotización de parte de los empleadores, sí, y el destino de este 6%. Ajá. Pero las conversaciones están vivas hoy día. Las conversaciones están vivas. Porque parece a veces se demoran, se alargan por factores coyunturales, plebiscito, constitución u otras cosas. Pero están vivas. Sin embargo, creo que ya es el momento de que, aparte de estar vivas, lleguen a conclusiones. ¿Y qué debiese pasar para eso? Porque ya lo decía usted, hay distintos factores, unos mediáticos, por ejemplo, pero otros que son mucho más de fondo, que son épocas electorales que no siempre son los mejores para debatir en este sentido. Yo creo que lo que debe pasar es que, particularmente de parte del gobierno, han habido flexibilizaciones. Han habido demostraciones de que estamos dispuestos a ceder en algunos de los puntos. Lo que falta ahora es la contrapropuesta. ¿En qué punto? Porque eso le voy a decir también. Hay factores internos en la discusión, con el 6% que entrampó un poco la discusión ahí. En particular tiene que ver con la distribución de este 6%. ¿Cuánto va a cuentas individuales y cuánto va a solidaridad? Y nuestro punto es que tiene que ir una parte importante a solidaridad, porque el propósito fundamental de esta reforma es mejorar las pensiones y las pensiones actuales. Las pensiones futuras se mejoran con las cuentas individuales y acumulando y las inversiones de esa. Pero hay urgencia para mejorarlas pronto. Pero el problema lo tenemos hoy con las pensiones actuales. Piensen ustedes que el Fondo E acaba de mostrar una caída de un 11,7% en los últimos 12 meses. Sí. Eso significa que los pensionados que tienen sus fondos, en ese fondo, valga la redundancia, van a ver disminuida su pensión en un 11% el próximo mes de febrero o marzo, cuando se hacen los ajustes de tasa. Y los futuros pensionados que están esperando pensionarse, también sus proyecciones van a verse disminuidas. Esa es la urgencia de tener una solución para las pensiones actuales. Y desde la oposición no hemos tenido una propuesta para ese grupo. Subsecretario, pero hay un punto que es bien relevante en esta discusión, y es que tenemos un elemento nuevo, que es la PGU, ¿no?, que se crea en el gobierno anterior, y que da una base bien importante que permite tasas de reemplazo también mucho más altas. Hay estudios que muestran también eso de lo que había antes de su creación, ¿no?, por razones bien obvias. ¿Por qué es necesario otro pilar de solidaridad, en este caso contributivo, para complementar la PGU? La PGU es la continuidad de la pensión básica solidaria, sí, incrementada, y sobre esa base llegando a un universo mucho más grande, y que en la propuesta que estamos haciendo es incrementarla a 250.000 pesos y hacerla que llegue al 100% de la población. Sin embargo, hay sectores medios, los cuales han ahorrado a lo largo de su vida, que pese a tener ese ahorro, por el hecho de haber tenido rentas bajas o haber tenido lagunas, tienen pensiones bajas. Esta introducción de la solidaridad en el pilar contributivo apunta a estos pensionados, a pensionados de la clase media, que se pueda reconocer su contribución a su propia pensión y tratar de complementarlos. Son esos los que hoy día todavía tienen tasas de reemplazo que son bajas, inferiores al 30%, en comparación con los que efectivamente, los que reciben PGU, tienen tasas de reemplazo mayores, sí, pero también hay que tener en cuenta que tenían rentas inferiores, por lo tanto una comparación más fácil, por así decirlo. Queremos que ese grupo suba,
pero la PGU no puede ser la solución para todos, porque también podría ser un incentivo a la informalidad. Ahora, subsecretario, ustedes como gobierno se han impuesto o autoimpuesto algún plazo porque avanza, bueno, ahora en época de plebiscito, pero después se empieza a mirar casi que a la próxima administración, termina un gobierno y ahí pierde fuerza a veces alguna de las propuestas. Yo creo que esto hay que tener en cuenta, que lo que está en juego aquí es un test a la clase política. Llevamos más de 10 años intentando modificar el sistema de pensiones. Llevamos más de un año con este proyecto de ley, pero esta es la tercera oportunidad en la cual se presenta un proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones. Y por lo tanto, hay plazos, pero son plazos que nos pone la propia ciudadanía. La ciudadanía necesita subir sus pensiones ahora, no mañana. Y por lo tanto, si esto no ocurre y pasa a una próxima administración, los que fracasamos somos nosotros, la clase política. Pero entenderá en todo caso, subsecretario, usted lo sabe muy bien, que los tiempos políticos también y electorales marcan esos debates. Efectivamente, y de alguna manera entorpecen el diálogo. También. Por eso que queremos, lo que ocurre ahora es que tenemos que llegar a un acuerdo. Y lo que falta es voluntad. Es voluntad a ceder todos un poco para que lleguemos a este punto de acuerdo, pero que tenga el resultado que buscamos. ¿Cuál sería ese punto medio, por ejemplo? Ese punto medio es el que... ¿Qué tipo del 6%? No es un problema de porcentaje. ¿No? Hay un porcentaje mínimo que necesita, pero para resolver el objetivo de la reforma, mejorar las pensiones actuales. De acuerdo, pero hay fórmula para hacerlo, ¿no? Nosotros hemos propuesto que esto mejore a razón de una UF por cada 10 años cotizados. Y por lo tanto eso requiere un porcentaje de la cotización que vaya. Hay distintas formas de calcularlo y distribuirlo. Y por lo tanto efectivamente puede haber un piso mínimo. Pero lo más importante es que exista la voluntad a que esta solidaridad llegue a estos pensionados actuales. Ahora, ¿qué pasa, subsecretario, con el tema de las convicciones también que tienen en la oposición, de que la forma de hacer solidaridad no es con parte de la cotización de cada uno de los trabajadores, sino más bien con impuestos generales? Bueno, no es lo que demuestra la historia. Hoy día nosotros tenemos solidaridad en varios sistemas de la seguridad social. Tenemos solidaridad en la ley de accidentes y enfermedades profesionales, tenemos solidaridad en la ley sana, tenemos solidaridad en el seguro de cesantía, tenemos solidaridad en otros mecanismos que se han utilizado en el pasado, con cotizaciones de los empleadores. Por lo tanto, no es algo novedoso en nuestra seguridad social. ¿Y por qué cree que hay tanta resistencia en esa materia? Yo creo que aquí, y lo he dicho en otras ocasiones, todavía persisten ciertas posiciones más ideológicas en relación a esto, al rol que juega la solidaridad en la seguridad social, al papel que puede tener el Estado en un sistema de seguridad social. Son esos los temas que de alguna manera hay que poner, pensando que el bien final es mejorar las pensiones de todos los chilenos y chilenas. Pero usted lo ve como un tema ideológico, pero resulta que la ciudadanía también en distintas encuestas plantea que le gustaría que la cotización vaya directamente a sus cuentas individuales, no a un fondo común. La ciudadanía plantea varias cosas, si uno mira las encuestas. Lo importante es que tengamos en cuenta qué es lo que beneficia a la ciudadanía. Hay posiciones como apoyar a la pena de muerte, o también no más AFP, que es lo que se apoya. Bueno, todas esas cosas yo creo que tenemos que tenerlas con altura de mira y con una mirada de Estado, más que por la opinión que de repente se mueve también por motivos coyunturales. De acuerdo, pero se lo pregunto de otra forma, ¿qué rol entonces cumplen las expectativas que tiene la ciudadanía sobre cómo debe funcionar el sistema? Entendiendo además que está súper deslegitimado el sistema de pensiones en Chile. Efectivamente, yo creo que lo fundamental es que las expectativas que tiene la ciudadanía es tener mejores pensiones. Si la dificultad de terminar el mes o lo que va a ocurrir, y eso es algo efectivo, que estas pensiones van a bajar el próximo año cuando se produzca el ajuste, es un tema muy dramático. Por lo tanto, yo creo que la principal expectativa que tiene la ciudadanía es que tener una vida digna. Y eso es lo que no estamos cumpliendo. ¿Qué es o cómo ha dificultado, sabemos que muchísimo en temas de pensiones, los retiros, ¿no? Y cuánto eso debiese haber apurado mucho más el debate o incluso a lo mejor la misma presentación de la... el tema de los retiros en efecto disminuye la base de las pensiones. Sí, yo le pregunto por las pensiones más a corto plazo. Y en el corto plazo afecta y por lo tanto se hace más necesario e imperioso poder tener un sustento o un complemento que permita tener un mejor
tasa de reemplazo. Lo hace más urgente, sin duda. En la reforma que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, donde usted también participó, hubo, nos contaba que también fue una discusión larga. ¿Qué diferencia ahora el debate político, cree usted? Bueno, el contexto, ahí tampoco había habido retiros, por ejemplo, y había otro contexto, pero ¿qué cree usted que ahora podría ayudar o lo contrario, dificultar la discusión? Yo creo que en la reforma del 2008, que fue la que participé, había más conciencia que había un sector muy importante de la población que no tenía ningún tipo de pensión. Y por lo tanto, había también una mayor conciencia de la necesidad de disminuir la pobreza. En este caso, creo que lo que dificulta es una resistencia fundamentalmente en relación a la industria o al sistema de AFP. Por mucho que esté desprestigiado, deslegitimado, hay todavía ciertas defensas corporativas que dificultan la conversación. ¿Defensa corporativa de las AFP? Sí. Sin duda, es una industria importante, maneja 150.000 millones de dólares, una parte importante del producto, y ustedes lo han visto también, que hay campañas que tratan de que este sistema se prolongue en el tiempo. Ajá. ¿Y usted cree que esa ha sido una piedra de tope para seguir avanzando? De alguna manera, sí lo es. Sin embargo, me parece que también hay conciencia de la falta de legitimidad del sistema que también permite llegar a puntos de acercamiento. Por eso digo, en lo que es reorganización de la industria, probablemente tengamos puntos más de acuerdo para avanzar en ese tema. El punto central es el pilar contributivo, donde podamos introducir la solidaridad como elemento de mejoría de las pensiones. Subsecretario, ¿y el gobierno se abre la posibilidad de dividir el proyecto en dos? Es lo que han pedido desde la oposición también. Nos parece que eso también podría hacer mucho más lento el proceso. Yo creo que el hecho de contar con ambos elementos que están contribuyen a mejorar las pensiones. En la separación de la industria se pretende introducir mayor competencia y también economías de escala que redundan en menores comisiones. Y esas menores comisiones son mejores pensiones a futuro. Pero son mejores. De acuerdo, pensiones. pero si se divide el proyecto, por ejemplo, dicen en Chile Vamos, se podría tramitar rápidamente, porque hay apoyo, un aumento de la PGU. Bueno, lo que queremos ver es expresión de voluntad en ambos lados, y si esta expresión de voluntad está dada para que podamos llegar a ese punto con los dos elementos, con todos los elementos de la reforma, quizás podamos conversarlo, pero tiene que ver mucho con que tengamos esta expresión de voluntad. Y por último, subsecretario, ¿cuándo podrían presentar las indicaciones al proyecto? ¿Tienen una fecha para eso? Porque la ministra había hablado de hacerlo en septiembre, ya los plazos se han mencionado. Lo que queremos es tener un acuerdo base, no pretendemos hacer una presentación testimonial. La reforma podría avanzar en la Comisión de Trabajo y ganarse como se ganó hace poco tiempo atrás, cuando se votó en general, 8-4, podríamos avanzar eso. Pero el punto es que queremos que esta reforma tenga un éxito completo, que al final se traduzca en una ley, no solamente en la Cámara y en el Senado. Y en el Senado requerimos los acuerdos, y por lo tanto el plazo lo otorga el tiempo que permitan los acuerdos. ¿Y ahora en qué estado está la conversación? Y me refiero a si hay una cronología de lo que viene ahora, con reunirse con quién o llegar los puntos, como decía usted, Hay conversaciones con los conglomerados políticos para tratar de llegar con distintas alternativas a un punto de encuentro. Lo que importa ahora es que esto no se demore más. No tiene que ver con el resultado del plebiscito, tiene que ver con que esto tenga la posibilidad de tener éxito. Pero en relación al plebiscito, ¿la propuesta constitucional haría inviable la reforma, subsecretario? Nosotros pensamos que no. Tenemos además opiniones de consejeros de oposición que piensan que no. Por lo tanto, no es una materia que como que se vaya condicione la presentación de las indicaciones.